Estamos ahora con Luisa de Peña del Museo de la Resistencia. Luisa viene y nos trae de vez en cuando unos temas de esos que le llegan a uno cerca, sobre todo porque vive en una sociedad con mucho de falsedad. Y hablar de la verdad en un país donde todavía hay gente que creen que las políticas públicas se resuelven con propaganda o relaciones públicas. Uno no sabe hasta dónde la verdad es importante, Luis. La verdad es primordial en toda la sociedad. Ahora di que hay verdad, posverdad, después de la verdad, más allá de la verdad. No, la verdad es una. Nada más una. Sí. Lo otro mentira. Ahora, de que es relativa, eso es otra cosa. Pero ¿por qué celebrar el día de ese rescate de la verdad? Naciones Unidas en el 2010 proclamó el 24 de marzo como el Día Internacional del Derecho a la Verdad y a la dignidad de las víctimas, y escoge la fecha en memoria de Monseñor Romero, el obispo de Guatemala que luchó por la verdad y los derechos humanos, de Guatemala no, perdón, del Salvador, que luchó por el derecho a la verdad y los derechos humanos de los oprimidos en El Salvador, y fue asesinado en medio de la misa. Y se convirtió en un símbolo de lucha de todos aquellos que trabajan por los derechos humanos. Un símbolo de lucha que la propia Iglesia Católica durante todo el pontificado de Juan Pablo II y Benedicto virtualmente olvidó, porque la verdad es que el papado de Juan Pablo hizo un esfuerzo muy grande porque se olvidara la figura de Romero, por lo menos en lo que es la Iglesia Católica, aunque en toda Centroamérica existía casi un culto. Él representa lo contrario a los sectores conservadores de la Iglesia que han tenido hegemonía, pero como él han habido otros. Ahí está Monseñor Girardi en Guatemala, que precisamente una semana después de leer el informe de la Comisión de la Verdad de Guatemala, Guatemala Nunca Más, lo asesinan. Entonces, es evidente que el derecho a la verdad es primordial, es indispensable en el desarrollo de una sociedad sana. Nosotros los dominicanos tenemos un serio problema con la verdad. Nosotros vivimos en una sociedad de doble moral, de doble posturas no claras, y no es algo que es nuevo. Lo que pasa es que ahora se ha recrudecido y es una cosa que es realmente preocupante y espanta. Pero ¿hasta dónde, Luisa, la sociedad dominicana debe ser la única sociedad de América Latina donde en los periodos post-dictadura no se ha hecho un proceso de sanación de la sociedad, con un proceso de rescate del carácter de la víctima y de la verdad de la víctima? Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, todos tuvieron Brasil tuvieron una comisión de la verdad que puso, en Argentina todavía condenaron el año pasado. Sí, no, y en Chile están condenando, ahí está Guatemala, donde también han condenado, ahí está El Salvador, Haití tuvo una comisión de la verdad. No, nosotros no la hemos tenido, y es precisamente porque es que nosotros, es una sociedad que vive, nosotros vivimos del qué dirán y de la postura y de lo que se ve, y es un problema que tenemos los dominicanos desde antes de la dictadura. Y claro, se manifiesta luego de dictadura en forma terrible. Siempre nos gusta usar el ejemplo de el Panteón de la Patria, donde tenemos a Pedro Santana y a María Trinidad Sánchez uno frente al otro. Y claro, ¿quién pone a Pedro Santana? Bueno, el último presidente de la dictadura de Trujillo, Joaquín Balaguer, es el que pone a Pedro Santana lleva a Pedro Santana al Panteón. Pero después de eso, nosotros hemos sido incapaces de sacar a Pedro Santana del Panteón. Pero también... Bueno, pero con el antihaitianismo puesto de moda en los gobiernos del PLD... ¿Cómo así? Pero Pedro Santana fue el primer dictador dominicano, eso no tiene que ver con... Bueno, espérate, el santanismo dominicano, que es el ateísmo dominicano, y lo peor de la sociedad en términos de conservadurismo, rescata a Santana como el adalid del antihaitianismo. Pero Pedro Santana es un traidor a la patria, por Dios, es la persona que anexa la república. Pero se la anexó a España y esos son blancos. Ah, bueno, sí, claro. Ajá. Entonces
Entonces, volvemos a lo mismo, es una doble moral. Es una doble postura que tenemos como sociedad. Es una doble postura que tenemos como sociedad. La independencia es buena y si es de los prietos. De los prietos y de los blancos no. De los blancos no. Aquí entonces, no se ha rescatado la restauración. Todo el que estudia historia te dice la auténtica guerra patria de la República Dominicana es la restauración. ¿Por qué? Porque reafirma la soberanía. Reafirma la soberanía de un proceso que antes fue solo de separación. Porque el acta trinitaria habla de separación. Sí, ahora era independencia, o sea, claro. Una cosa era independencia, y Duarte perseguía la independencia y en su gran mayoría los trinitarios. Habían otros que no tenían, y claro, estamos claros de que los conservadores han dominado la vida política dominicana. Entonces, ¿cómo pretende una comisión de la verdad en una sociedad que la verdad está prejuzgada? Lo que pasa es que ese es un derecho, entonces mientras, nosotros lo pretendemos porque es un derecho y punto. Los derechos se reclaman, se exigen, se ejercen y se luchan por ellos, es un derecho. Que no me lo concedan, bueno, eso es otra cosa. Y no a mí, a los dominicanos, que no nos los concedan, eso es otra cosa, pero es un derecho. Y es bueno, y ahí cuando vamos es bueno que entendamos que los derechos humanos son los derechos que tenemos inherentes en nuestra condición de ser humano. ¿Quién viola los derechos humanos? El Estado a través de sus diferentes gobiernos. No son las personas que violan los derechos humanos, es el Estado el que lo viola. Cuando una persona te viola un derecho, tú vas a la justicia, o civil o penal o lo que sea. Pero entonces esa conciencia de derecho y esa conciencia de ejercer ciudadanía nos hace falta como dominicanos. Practicar realmente la defensa de los derechos humanos como sociedad. Y precisamente esa fecha, y por eso estamos hablando de esto, esa conciencia nosotros tenemos que asumirla como sociedad. Todos, o sea, la sociedad civil, el gobierno, el de turno, el anterior, el de ahora y el que venga, para poder ver si podemos dar ese salto que nos hace falta como sociedad. O sea, ya no es cuestión de política partidista, es cuestión de la construcción de un país, la construcción de una nación. Y la construcción de una sociedad no solamente más justa, más consciente de sus derechos y de sus deberes, que van de la mano. Muchísimas gracias, Luisa de Peña. Hay pendientes en eso de la verdad y de ese rescate.